Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 67. Capítulo 15. Persecución. En la mitología china, cuando se habla de una cabeza humana con cuerpo de serpiente, la primera imagen que viene a la mente es Nua. Pero eso no significa que solo Nua tenga esta forma. De hecho, esta imagen se usa con bastante frecuencia. Chang'e, quien huyó a la luna, también aparece representada con cabeza humana y cuerpo de serpiente en las tallas de piedra de la dinastía Han. Por lo tanto, no hay manera de que Ikigaya pudiera determinar que Dios estaba frente a él basándose únicamente en esa característica. Sin embargo, parecía que no era el único sorprendido en ese momento, porque la diosa serpiente que apareció de repente también parecía bastante asombrada por la presencia de Ikigaya. También hay un dios que entró en el sol en esta isla. La diosa frunció ligeramente el ceño. Eso no sonaba del todo bien. En ese caso, yo también puedo contar con él. Tras hablar, el cabello negro de la diosa se alzó y se extendió como una cortina de oscuridad, absorbiendo toda la luz de la habitación. Al ver esto, aunque no tenía ni idea de qué demonios estaba hablando, Ikigaya pudo darse cuenta sin duda de que esa diosa había puesto sus ojos en él. Realmente es demasiado difícil que un asesino de dioses y un dios desobediente se lleven bien. El cuerpo de Ikigaya comenzó a desdibujarse, y al instante siguiente, la cortina negra formada por el cabello de la diosa se abalanzó hacia adelante, envolviéndolos a él y al zorro de 9 colas, disolviéndolos en un charco de agua que fue absorbido por la oscuridad. Escaparon. El rostro de la diosa serpiente no mostró sorpresa. En cambio, suspiró suavemente. Otro dios que entró en el sol. Dicho esto, su cuerpo se convirtió en una niebla gris y desapareció de la habitación. Lejos del Instituto Sobu, en un pequeño parque, Ikigaya reapareció llevando consigo al zorro de 9 colas. Maldita sea, estuvo cerca. Con indiferencia, arrojó al zorro de 9 colas al suelo y se secó el sudor de la frente. Menos mal que reaccionó rápido. Era el mismo pequeño parque donde había conocido a Set por primera vez. Hablando de Set, se preguntó si todos esos egipcios de antes estarían muertos ahora. Ahora que lo pienso, ¿tendrá mala suerte con el otoño o algo así? Acaba de salir de una lucha a vida o muerte con una momia, y ahora aparece una serpiente. Ni siquiera puedo tener un maldito respiro. Lo tenía todo planeado. Iba a contactar formalmente con el grupo de Karate Johnny e intentar aprender algunas artes marciales útiles. Al fin y al cabo, era el único método que se le ocurría, además de luchar contra oponentes de su mismo nivel para fortalecerse y prepararse para otro encuentro con un dios. Y ahora, antes incluso de que pudiera empezar, el tercer dios ya había aparecido, y sin previo aviso. Ikigaya estaba muy molesto. Entonces se inclinó, extendió la mano y atrapó a la zorra de 9 colas por la nuca cuando intentaba escabullirse. ¿A dónde crees que vas?, le espetó al zorro. Sé sincero y explícamelo todo. Los dioses heréticos no siempre descienden a la tierra por voluntad propia. En la mayoría de los casos, son factores humanos los que provocan que se liberen de la mitología y tomen forma física en la superficie. Como Melkart y Perseo en el anime, o Set y Osiris con quienes Ikigaya se había encontrado. Si este pequeño monstruo se equivocó y convocó a este dios, entonces debería saber quién es ese dios. En cuanto a hacer las paces o lo que sea, Ikigaya ni siquiera lo había considerado. ¿Un asesino de dioses encontrándose con un dios? Por supuesto que tiene que derrotarlo. La única pregunta es cómo hacerlo. Por ahora, el poder divino con el que estaba más familiarizado seguía siendo su primera autoridad, la bestia de Set. Para ello, tenía que saber de qué dios se trataba. Realmente no lo sé, la zorra de 9 colas claramente quería escapar, pero Ikigaya la sujetaba con firmeza, sin posibilidad de huir. Así que se dejó caer, murmurando. Estaba disfrutando tranquilamente de las ofrendas, y de repente apareció diciendo que tenía algo que quería o algo así. ¿Ah? ¿Y qué quería ella? Eso tampoco lo sé. Te estás buscando problemas, ¿verdad? Ahora que lo pienso, todavía no te he pegado, dijo Ikigaya con desdén, agitando la palma de la mano frente a su cara. Mira, podemos hablar tranquilamente, ¿sabes? No quieres que te mate, ¿verdad?
Bueno, la zorra de 9 colas parecía un poco culpable. Creo que sí, dijo algo sobre el sol. Inclinó la cabeza, con expresión de desconcierto, y añadió: ¿pero qué tiene eso que ver conmigo? El sol. Ahora que lo pienso, esa diosa había mencionado algo sobre entrar en el sol. Si realmente se trata de una deidad del panteón chino, entonces entrar en el sol podría ser una frase del chino Peking, que se ve comúnmente en la escritura de huesos oraculares, y que probablemente significa la puesta de sol. ¿Está buscando el sol? ¿Acaso no es una diosa madre tierra? Nunca había oído hablar de ninguna diosa tierra que también fuera diosa del sol. Las diosas madre tierra suelen asociarse con la fertilidad y el inframundo. Generalmente no tienen interés en el sol, lo cual proviene típicamente de las tradiciones de los dioses del cielo. Los primeros ancestros veneraban el cielo y todo lo que abarcaba, como a Zeus, originario de la India y considerado originalmente un dios celestial. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, los distintos aspectos del cielo se fueron dividiendo gradualmente, adquiriendo especial prominencia el culto al sol y a la luna. El sol, en particular, era visto como el elemento más majestuoso del firmamento. Su calor representaba una fuerza directa y visceral. Sí, básicamente todos eran dioses del cielo en un principio. No digo que los dioses de la tierra no puedan transformarse en dioses del sol, pero una diosa madre tierra. La mitología en torno a las diosas madre tierra suele provenir de sociedades de clanes matrilineales. Aunque evoluciona con el tiempo, una vez que te etiquetan como diosa madre, no es fácil deshacerse de ese título. Y otra cosa, parece que esta serpiente cree que el zorro de 9 colas tiene el poder del sol. Eso sí que es interesante. Un zorro de 9 colas asociado con el sol. Y Kigaya, en efecto, había oído hablar de tal criatura. La manifestación de Amaterasu, ¿verdad? Todo el mundo la conoce. Conectado con el sol, también el gran dios Inari de la abundancia, sí. Esos son Viji de allá, quienes quiera que fueran, realmente se aseaban bien en aquel entonces. Es hora de confesar. Entonces, ¿estás diciendo que esa serpiente cree que tienes el poder del sol? Y Kigaya se frotó la barbilla y examinó al zorro de 9 colas con una mirada traviesa. Miura realmente tenía una figura estupenda, y con las mejoras del zorro de 9 colas, un sólido 90 sobre 100. ¿Y, realmente no piensas salir del armario? Esta vez, Kigaya no estaba bromeando, hablaba en serio. Al fin y al cabo, Miura era una persona corriente. No puedo, necesito tiempo, ¿de acuerdo? El momento aún no ha llegado, así que no puedo salir. Ah. Oh, no. El zorro de 9 colas, que antes tartamudeaba, de repente volvió a mostrarse asustado. Aquí hay sombras de los árboles. No podemos quedarnos en lugares con sombras, nos verá. Ni siquiera necesitaba dar más explicaciones. Y Kigaya ya lo sentía. Desde las sombras de los árboles que los rodeaban, irradiaba un frío poder divino, exactamente el mismo que el de la diosa serpiente de antes. Y Kigaya no lo dudó. Agarrando al zorro de 9 colas, saltó alto en el aire. Auge. Una fuerte explosión resonó justo cuando saltó. Ante la mirada atónita de Kigaya, el suelo de todo el parque se derrumbó formando un enorme cráter. Por suerte, no había nadie más, de lo contrario las consecuencias habrían sido desastrosas. De repente, una fuerza inmensa se abalanzó sobre él por la espalda. La expresión de Kigaya se tornó sombría. No había tiempo para mirar atrás. Activó de nuevo su poder de humedad y reapareció en una azotea a más de 10 metros de distancia. El poder de la humedad le permitía moverse siguiendo la corriente del agua. Afortunadamente, las recientes lluvias habían dejado el aire cargado de humedad, lo que le permitía, en esencia, teletransportarse de esta manera. Pero justo en ese momento, se dio cuenta con claridad. El enemigo estaba usando un método similar. El poder lo alcanzó incluso antes de que ella llegara físicamente. En ese momento, sintió como si hubiera comprendido algo. Capítulo 68. Capítulo 16. La antigua diosa que persigue al sol, el agua y las sombras de los árboles.
Todas estas cosas, según el pensamiento mitológico, pertenecen al sistema femenino, que también incluye a los dioses del inframundo. La diosa Madre Tierra con cabeza humana y cuerpo de serpiente, que también es una gran deidad del inframundo, en la mitología china, la más famosa es sin duda Nua. Sin embargo, Ikigaya no cree que el ser al que se enfrenta sea Nua. Esa diosa parecía estar siempre centrada únicamente en su papel de deidad madre, dedicada a acabar la tierra, ganándose así la alabanza universal de los agricultores. En el enorme foso, una gran serpiente de color amarillo terroso había comenzado a enroscarse y a tomar forma. Pero ahora, Ikigaya empezaba a comprender lo que sucedía. Al ver esto, no le sorprendió demasiado. Con el zorro de 9 colas en sus manos, volvió a correr. Ya no podía confiar en el poder del agua para moverse. Eso solo crearía una oportunidad para que su oponente atacara. Había muchos edificios cerca, lo que le proporcionaba un entorno adecuado para saltar de un lado a otro. En tan solo unos rápidos movimientos, el enorme foso que había sido el parque desapareció por completo. La prioridad inmediata era impedir que esta serpiente causara estragos en la ciudad. Si seguía así, inevitablemente se convertiría en un desastre. Ikigaya hizo todo lo posible por evitar las zonas concurridas. Esa aura fría e inquietante perteneciente a la diosa serpiente continuó siguiéndole, como una sombra. Aprovechó al máximo su destreza marcial y echó a correr a toda velocidad. Poco a poco, los edificios a su alrededor quedaron atrás. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba corriendo, pero ya había salido completamente de la ciudad de Chiba, rodeado ahora de ríos y terreno natural. Justo cuando aterrizó en el suelo, escuchó un estruendo ensordecedor a sus espaldas. Miró hacia atrás. Una enorme figura fantasmal, mitad dragón, mitad serpiente, surgió de la tierra emitiendo un bramido profundo, parecido al de un buey, y lo persiguió. El agua presente en el aire circundante también se movía de una manera que a Ikigaya le resultaba muy familiar. Como era de esperar, manipular la forma y el comportamiento del objeto para obtener el control. Ya le había parecido extraño antes. Incluso si alguien tuviera poderes similares, no debería usarlos exactamente de la misma manera. Esto fue claramente un acto de humanos antiguos que intentaban controlar la naturaleza. Una forma de chamanismo que se manifestó en muchas regiones. Pero en un mundo donde los dioses existían de verdad, es probable que dicho chamanismo imitara los poderes que alguna vez demostraron los dioses. En otras palabras, el poder de su oponente probablemente radicaba en tener un modelo al que imitar. Si el objetivo era el sol, entonces la mitología debe tener su origen en prácticas chamánicas para controlarlo. Era muy probable. Esta diosa claramente buscaba la luz, y allá donde iba, el brillo se desvanecía, dejando tras de sí una oscuridad inquietante. Enseguida, a Ikigaya le vinieron a la mente varios nombres. Rápidamente redujo la lista. Necesitaba reunir pruebas más claras, para saber si la gigantesca manifestación realmente revelaba su otra identidad. Estamos perdidos, murmuraba sin cesar el zorro de 9 colas, aún atrapado en las garras de Ikigaya. Esta vez estamos totalmente condenados. Ikigaya la ignoró y se dio la vuelta para seguir escapando. Pero antes de que pudiera volver a correr, el suelo a su alrededor retumbó. Las colinas se alzaron, los valles fluviales se abrieron y los ríos dejaron de obedecer las leyes de la naturaleza. En su lugar, se convirtieron en olas, formando serpientes y dragones acuáticos que bloqueaban la huida de Ikigaya. Este era el poder divino descrito en los mitos. El de dar forma a montañas y ríos, el de provocar inundaciones. En muchos mitos, tal poder podía interpretarse fácilmente como la capacidad de crear el cielo y la tierra. Eso significaba que no se equivocaba. Esa breve demora bastó. El cielo se oscureció de repente. La diosa serpiente había llegado. Su enorme cola descendió del cielo con una fuerza aplastante, convirtiendo la tierra en un cráter en medio de una nube de polvo y escombros. Tras finalizar aquel ataque devastador, la gigantesca figura divina se desvaneció. La diosa serpiente apareció sobre el suelo maltrecho. A esas alturas, ya no había luz en el cielo. Había anochecido, pero no se veían estrellas. Sin embargo, en el límite de la oscuridad, la luz del sol aún tocaba la tierra, creando un marcado contraste entre luz y sombra. Dios de tierra extranjera, no tienes a dónde huir.
La diosa serpiente permaneció inmóvil. Recorrió su entorno con la mirada con indiferencia y fijó la vista en un punto. Al instante siguiente, Ikigaya emergió de aquel lugar. Sus ojos brillaban con llamas rojo-dorado, como si ardieran con intensidad. Realmente puedes volver a encender el sol. A los ojos de la diosa serpiente, el zorro de 9 colas había desaparecido por completo. Su mirada estaba fija únicamente en Ikigaya. Ikigaya resopló con frialdad. Ahora que comprendía sus poderes, por fin podía atacar. Los asesinos de dioses no eran fáciles de encontrar. Desde los albores de la mitología, solo habían existido unas pocas docenas. Si enfrentarse a un dios siempre requiriera una lucha a muerte, no serían tan universalmente odiados por los dioses, lo cual es señal de su grandeza. Durante la mayor parte de la historia, solo existían 1 o 2 asesinos de dioses en el mundo a la vez. Incluso hubo siglos en los que no existió ninguno. Una era como la actual, donde múltiples asesinos de dioses competían por el dominio, era extremadamente rara. Se la conocía como la era de los reyes demonio desenfrenados. En tales épocas, los dioses también aparecían con mayor frecuencia en la tierra, intentando destruir a estos reyes demonio. Curiosamente, Ikigaya tenía ese conocimiento en mente, pero no recordaba quién se lo había dicho. Soltó al zorro de 9 colas y extendió la mano con la palma abierta. Primero, un pequeño destello de luz. Luego, la luz se extendió hasta ocultar por completo la figura de Ikigaya. Con un leve estruendo, nació una chispa en el mar de luz. En torno a esa chispa, innumerables rayos de luz se concentraron en ella. La zorra de 9 colas miraba atónita. Ante sus ojos, en el cielo antes oscuro, había aparecido un sol. Aunque no era tan deslumbrante como el sol real en el cielo, este sol aún así ahuyentó la oscuridad, extendiendo calidez y calor a la tierra. ¿No querías el sol? Tómalo. La voz de Ikigaya resonó desde el interior del sol. Con esa voz, el sol en el cielo comenzó a precipitarse repentinamente hacia el suelo. No cabía duda. Si impactaba contra la tierra, todo el territorio se convertiría en un mar de fuego abrasador, reduciéndolo todo a cenizas. Sin embargo, en el rostro de la diosa serpiente apareció una expresión de alegría. Con un silbido, se elevó del suelo y saltó hacia el sol poniente, con los brazos abiertos para abrazarlo. El zorro de 9 colas finalmente vio a Ikigaya. Había emergido del otro lado del sol. A su alrededor, se levantaba un viento feroz, y en su interior comenzaban a formarse las tenues siluetas de varias cabezas de bestias feroces. Una voz atravesó la tormenta y llegó a los oídos del zorro de 9 colas. En el clásico de las montañas y los mares, aparecen numerosos dioses con serpientes ensartadas en las orejas, que las sostienen en las manos y las pisotean. En las antiguas creencias, la serpiente simboliza la vida eterna y es también el emblema de la diosa Madre Tierra. El dios más famoso que persigue al sol, que también comanda a las serpientes y controla el sol, es Quafu. Su mito refleja antiguos rituales chamánicos para invocar la lluvia. Quafu se interpreta como un buscador de luz, una representación del ciclo día-noche e incluso como el creador de calendarios basados en las sombras de los árboles. Antes de morir, arrojó su bastón, que se convirtió en el bosque de Edén, también conocido como el bosque de los melocotones, transmitiendo la creencia en el renacimiento. Simboliza la fertilidad y la vitalidad femeninas, producto de la antigua veneración de la fuerza reproductiva femenina. La tormenta arreciaba. Las bestias divinas se volvían cada vez más nítidas. Quafu y el sol, como entidades opuestas en la mitología, representan el lado femenino. Los mitos dominados por deidades femeninas surgieron durante la época del culto a la diosa madre, cuando las mujeres eran veneradas como las diosas originales y únicas, dadoras de vida y controladoras de todas las cosas. La diosa Madre Tierra, simbolizada por la serpiente, era la encarnación de esto. En mitos minoritarios similares, la fertilidad femenina era una condición necesaria para convertirse en una deidad que persigue al sol. Aquí, perseguir no significa acosar, sino expulsar. Quafu usó madera de durazno para ahuyentar al sol, provocando su caída y la formación del bosque de Edén, que simboliza la fertilidad y la resurrección de la diosa madre.
Quafu es esencialmente una antigua diosa madre de la tierra, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en la deidad gigante creadora de ríos y controladora del agua, y su imagen pasó de femenina a masculina. La diosa madre tierra no busca destruir el sol, sino usar su poder divino para ayudarlo a renacer. Al controlar e imitar el ciclo de muerte y renacimiento del sol, lo influye para que funcione correctamente. La oscuridad, el movimiento del agua y la interacción entre las sombras de los árboles y la luz del sol reflejan la trayectoria solar. La zorra de 9 colas dirigió su mirada aturdida hacia el otro lado. Allí, la diosa serpiente parecía sorda a las palabras de Ikigaya. Simplemente se dejó envolver por el sol, permitiendo que sus llamas quemaran su cuerpo, arrastrándolo hacia el suelo. Lo que el zorro de 9 colas no sabía era que Ikigaya estaba maldiciendo salvajemente por dentro. Maldita sea, usar discursos para activar poderes parece aumentar su efectividad, pero es tan condenadamente agotador. Observó a la bestia de Set que se formaba en el viento y suspiró. Por fin terminé el maldito monólogo. Ahora era el momento de que Quafu muriera. Quafu no era un chico, sino una chica. Sinceramente, cuando vio esta interpretación por primera vez, le pareció un poco extraña. Arruinó la imagen. Pero si seguimos la interpretación del mito, Quafu moriría junto con el sol y se transformaría en un exuberante bosque de duraznos. Mediante la muerte y el renacimiento, permitiría que el sol reviviera y absorbiera su poder. A juzgar por su comportamiento, efectivamente estaba haciendo eso mismo. Pero una diosa madre tierra recién resucitada es débil. A continuación, Ikigaya la remataría usando a la bestia de Set. Suena ridículo, pero así es como funciona. Como dioses, incluso los herejes, tenían ese rasgo exasperante de pase lo que pase, debo hacerlo. Quafu ve el sol y debe abrazarlo, morir y renacer. Igual que Perseo en el anime, que debe matar al dragón al verlo. Es irracional, pero quizás eso es lo que los convierte en dioses. Ikigaya se sentía muy afortunado. Este encuentro repentino con un dios lo manejó con bastante facilidad, y todo gracias a su hábito de lectura. Si no hubiera leído recientemente sobre mitos japoneses y chinos, no habría identificado al enemigo tan fácilmente ni habría descubierto la manera más sencilla de derrotarla basándose en ese conocimiento. Aunque suene un poco decepcionante, ya no quedaba ningún suspense en esta batalla. Capítulo 69. Capítulo 17. El zorro quiere devolver el favor, ¿lo crees? Ikigaya aterrizó de nuevo en tierra, de pie junto al atónito zorro de 9 colas. Bajo la mirada de un hombre y un zorro, Quafu ya había abrazado el sol y caído a la tierra. El campo, antes verde, se convirtió en tierra abrasada, y luego se transformó en un mar de fuego. Pero en el preciso instante en que se formó este mar de fuego, innumerables árboles de durazno brotaron de su interior, formando un vasto bosque de duraznos que extinguió por completo las llamas del sol. Tras echar un vistazo a aquel exuberante bosque de melocotoneros, Ikigaya agitó la mano, y la bestia de Set en el cielo rugió y se lanzó con una violenta tormenta. Desde ese momento, Ikigaya dejó de mirar en esa dirección. Su mirada se posó de nuevo en la zorra de 9 colas, solo para ver cómo su rostro se ponía rojo, luego pálido y finalmente verde. ¿No crees que hay algo que deberías decirme? Él preguntó. A los ojos del zorro de 9 colas, la escena era aterradora. Detrás de Ikigaya, el bosque de duraznos era destruido sin piedad. La tormenta lo reducía todo a polvo. A medida que el bosque se desintegraba poco a poco, el suelo se abría, revelando la figura de una serpiente gigante. Bajo el ataque de la bestia de Set, se retorcía con furia, emitiendo siseos agudos. Trozos de carne eran arrancados y consumidos al instante por las llamas que brotaban de su interior. Finalmente, la serpiente se desplomó, desintegrándose como polvo. Varias de las bestias de Set también se dispersaron con ella. Ante el zorro de 9 colas, Ikigaya pareció ser presionado repentinamente por una fuerza invisible, lo que provocó que se doblara ligeramente por la cintura, aunque se enderezó en un abrir y cerrar de ojos. La zorra de 9 colas sabía que aquel joven rey Raksasa había arrebatado el poder divino a ese dios. No era la primera vez que presenciaba una escena así. Esto le hizo recordar un tiempo lejano, cuando había sido mucho más fuerte que ahora, a un paso de alcanzar ese nivel. Pero, por desgracia, había fracasado.
y fracasó por completo, terminando finalmente en su estado actual. A veces, envidiaba mucho a los humanos. Con una sola aventura podían obtener tal poder. En cierto modo, eran una raza bendecida por los cielos. Pero ya no tenía sentido fingir. Al fin y al cabo, si la otra parte se disgustaba, acabaría igual que esa diosa madre tierra. Con un suave suspiro, emergió del cuerpo de la niña humana que había poseído y reveló su verdadera forma. Este humilde servidor es Tamamo no Mae. Saludos, señor rey Raksasa. Así es, ella era la infame demonio zorro de 9 colas. Sonaba absurdo, pero así era. Un monstruo como ella no podía ser eliminado tan fácilmente. Tamamo no Mae, Ikigaya frunció el labio. A pesar de su fama, o más bien, su mala fama, no le sorprendió demasiado, pues ya lo sospechaba. De hecho, su reacción fue más bien una era de esperar. Se acercó y levantó a Miura, que se había desmayado en el acto. Se había desmayado por completo. Quién sabe qué clase de sueño placentero estaría teniendo. Incluso babeaba. Menuda despreocupada. El asunto está zanjado. Parece que tú tampoco eres mi presa. Ahora desaparecerás sin hacer ruido, ¿verdad? Ikigaya pensó que aún sentía debilidad por las mujeres hermosas. Aunque, según los estándares humanos, esta zorra de 9 colas era básicamente una vieja bruja, no podía evitar tratarla como a una chica guapa, dada su apariencia. Cuando una chica guapa no es tu enemiga, está más que dispuesto a mostrar un poco de caballerosidad. Aunque probablemente la zorra lo había utilizado para escapar del peligro, él no había corrido demasiado riesgo e incluso había obtenido algunos beneficios. Así que perdonarla no era descabellado. Si es posible, ¿podría seguir al señor rey Raksasa? ¿Por qué? Ikigaya, que estaba a punto de marcharse, la miró confundida. Después de todo, ella era una yokai de primera categoría. ¿Acaso era apropiado rogar que la aceptaran a primera vista? Le resultaba bastante extraño que un zorro de 9 colas, un ser tan mítico, no fuera considerado una deidad. ¿Por qué deseo sobrevivir? Como has visto, este es el alcance de mi poder. Eres fuerte y me has mostrado gran misericordia. Sinceramente deseo servirte. En pocas palabras, tu reputación es pésima, pero tu fuerza es débil. Así que tienes miedo de que te encuentren y te maten, ¿verdad? Ikigaya conocía la regla que prohibía golpear a la gente por debajo del cinturón, pero como ella era un yokai, no sentía la necesidad de seguir las convenciones humanas. Sí. Pero mi gratitud es sincera. Por favor, créeme. Ikigaya se emocionó un poco. Eran comunes las historias de zorros que devolvían el favor a los humanos, y por lo general no estafaban a la gente. Bueno, a veces sí lo hacían. Además, era una yokai muy famosa. Aunque ahora no luciera gran cosa, su longevidad tenía sus ventajas. Este mundo estaba lleno de cosas extrañas, y tener una enciclopedia viviente cerca no vendría mal. Hay una pregunta. Ikigaya decidió resolver una antigua curiosidad. ¿Alguna vez te hiciste pasar por Daji? No, yo vengo del otro lado del mar, pero nunca interpreté ningún papel de Daji. Ikigaya estaba un poco decepcionada. Si ella hubiera sido Daji, podría haberle preguntado qué parte de la investidura de los dioses era real. Bueno, está bien, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Nada de poseer a la gente al azar. Y no se puede manosear a la gente solo porque tenga pechos grandes. Lo decía completamente en serio. Simplemente no podía confiar en ella, tenía la sensación de que las tendencias pervertidas de viejo de esa zorra no eran del todo una actuación. Sí, amo. Respondió Tamamo no Mae alegremente. Ikigaya se estremeció. Su voz era demasiado dulce. Sí, él sabía que ella era un espíritu zorro, pero nada de seducir a tu amo. Llámame a Chiman. Vamos. Él asintió y se dio la vuelta para marcharse. Esta vez, había corrido realmente lejos. Tenía que recordar en qué dirección debía regresar. Señora Chiman, ¿puedo sentarme en su hombro? Su voz, cálida y suave, le susurró al oído. ¿Qué demonios? Te dije que no sedujeras a tu amo. ¿Por qué no me haces caso? Pero pensándolo bien, quizás esa sea simplemente la configuración predeterminada de un espíritu zorro. Quizás lo malinterpretó. Lo que sea.
Ikigaya respondió con indiferencia, y de repente recordó que había dicho hombro. Justo cuando pensaba eso, sintió un ligero peso posarse sobre su hombro. Al girar la cabeza, vio un zorro blanco posado allí. Ah, eso es lo que quería decir. Claramente lo había interpretado mal. Justo cuando pensaba eso, la voz de Tamamo no Mae volvió a oírse. Señora Chiman, usted acaba de absorber el poder de la diosa, ¿verdad? Oh, por supuesto. Ikigaya parpadeó y luego respondió. Tuvo la sensación de que este zorro conocía bastante bien las costumbres de los asesinos de dioses. De hecho, había adquirido cierta autoridad. Sentía que su destino con los dioses herejes era incluso más estrecho que el de Kusanagi Godou, y este ya era su tercer enfrentamiento. Aún así, el camino de regreso era largo. Tener con quien hablar, aunque fuera un zorro, no estaba mal. En ese caso, estás un paso más cerca de ese reino, dijo Tamamo no Mae con una risita, ansiosa por demostrar su valía. ¿No quieres saber qué son realmente esos supuestos dioses de ese reino? Capítulo 70. Capítulo 18. Hablando de dioses, demonios y el señor de Raksasa. En lo que respecta a la cuestión de qué es exactamente un dios, Ikigaya sí que se lo había planteado seriamente. Después de todo, los dioses parecían surgir de la mitología con bastante frecuencia. Por supuesto, si hubiera leído la novela ligera Campione. Antes de transmigrar, se habría dado cuenta de que, comparado con Kusanagi Godou, su frecuencia no era tan alta. Como mínimo, él tenía ocasionalmente un encuentro divino cada 15 días, mientras que Kusanagi Godou casi nunca paraba. Justo después de enfrentarse a un dios de la guerra, iba directamente a confrontar a Melkart. Tras regresar a Italia, se topó con Atenea. Y de vuelta en Japón, los encuentros divinos continuaban. Aunque no había obtenido ni una sola autoridad desde el encuentro con el dios de la guerra, la frecuencia de sus batallas era absolutamente absurda. Naturalmente, una persona así probablemente ya no existiría en este mundo. Después de todo, Ikigaya ya había decidido que primero eliminaría a los dioses. Sin embargo, más allá de las peleas, realmente quería entender qué demonios eran los dioses. Si alguien afirmaba que simplemente habían sido creados por humanos que tejían mitos, no lo creería ni aunque lo mataran a golpes. Él se inclinaba más a creer que los dioses, al igual que los asesinos de dioses, eran producto de ciertos rituales. Transformaciones de seres que originalmente existían en este mundo. Y ahora, por fin, apareció un zorro de 9 colas que parecía saber un par de cosas. Incluso confirmó las sospechas de Ikigaya. Acertó de pleno. En efecto, eran entidades conocidas por los magos humanos como espíritus. Y no se trataba de las hadas aladas de las novelas, ni de esas chicas guapas y esos chicos abiertamente homosexuales. Desde el punto de vista de un mago, este mundo contiene algo llamado energía espiritual. Por ejemplo, la tierra rica en energía espiritual es fértil. Sin ella, es estéril. Lo que determina la cantidad de energía espiritual son los espíritus naturales, seres verdaderamente nacidos del cielo y de la tierra. Por muy fantasioso que parezca, teniendo en cuenta que los dioses existen, esto no es tan descabellado. Según Tamamo no Mae, si se considera a los espíritus como una especie, entonces, naturalmente, al igual que los humanos, existe una gama de poder entre ellos. Cuanto más poderosos, más raros. En la antigüedad, los espíritus naturales más poderosos podían desencadenar fenómenos naturales extraordinarios. Los ancestros humanos crearon un ritual llamado mitología para venerar a estos seres como dioses, con la esperanza de obtener su protección en lugar de su destrucción. Naturalmente, si un espíritu no era lo suficientemente fuerte, los ancestros no se molestaban en adorarlo. Como resultado, un pequeño grupo de espíritus poderosos aceptó los preceptos de la mitología. A cambio, mediante este ritual, establecieron un dominio de vida e inmortalidad, también conocido como el reino divino, y se convirtieron en dioses todopoderosos. Mientras la mitología existiera, este dominio permanecería eterno. Estos espíritus, ahora portadores de divinidad, se volvieron inmortales. Si bien conservaron su poder para influir en la naturaleza, su forma de vida fundamental ya no era la de un espíritu. Habían evolucionado hacia una forma de vida superior. Básicamente, se aplicaba el principio de el primero que llega, se lo lleva.
Al fin y al cabo, la mitología no fue creada al azar por los ancestros, y estos tampoco vivieron para siempre. Una vez que todos murieron, se hizo difícil crear nuevos dioses. La evolución de la mitología posterior fue fundamentalmente distinta de la creación original de los mitos. En pocas palabras, fue la diferencia entre la fase de construcción y la fase operativa. De esta forma, la gran mayoría de los espíritus permanecieron como estaban, ya fuera por falta de poder o simplemente por mala suerte, y continuaron viviendo y muriendo de forma natural en este mundo, como cualquier otra criatura de la Tierra. Por supuesto, algunos quedaron insatisfechos. No todos los espíritus antiguos y poderosos llegaron a tiempo. Así que, ustedes que perdieron la oportunidad recurrieron a obtener la inmortalidad mediante la adoración humana, ¿eh? Preguntó Ikigaya, corriendo por el bosque con Miura en brazos. Interesante. No es de extrañar que el zorro de 9 colas transmitiera una vibra tan similar a la de los dioses. Así es como surgieron los yokai. Fue como cuando un viejo vecino se enriqueció con la bolsa durante un auge económico, y para cuando tú entraste, lo perdiste todo. No era exactamente así. La mitología era como una bolsa de valores divina, solo que sin el castigo divino. Una vez que te convertías en Dios, mientras el mito no desapareciera, lo serías para siempre. Que la gente siguiera creyendo o no, ni siquiera importaba. Los dioses eran increíblemente relajados. Era como cambiar de trabajo. Mientras la corporación del reino divino se mantuviera a flote, todo iba de maravilla. Los beneficios estaban garantizados, e incluso podías viajar por placer, sin límites de tiempo. En comparación, depender de la adoración era algo mucho menos importante. Tenías que asegurarte de que los humanos nunca dejaran de adorarte, e incluso tu poder y tu vida dependían de ello. Teóricamente, si la adoración era constante, o si las ofrendas de incienso eran abundantes, podrías igualar el poder de un dios. Pero el problema es que los humanos son increíblemente inconstantes. En el momento en que dejan de importarte, estás acabado. Olvídate de simplemente volver a tu forma original. Tu vida podría estar en peligro. Largos periodos de olvido inevitablemente te llevarían a la disipación. Fue horrible. Fue realmente horrible. Sin embargo, según Tamamo no Mae, los asesinos de dioses lo tenían mejor. Ese ritual era como una puerta trasera al sistema mitológico. Mediante un proceso inverso, usaban el poder de los dioses para alterar su propia esencia humana, acercándose así a ellos. Cuantos más dioses mataban, más se acercaban. Claro, tenía el defecto de necesitar poder divino para progresar, pero era mucho mejor que sobrevivir gracias a la adoración o depender del miedo humano como hacían los yokai. Tamamo no Mae claramente sentía esto profundamente. Así son las cosas. Totalmente injusto, ¿verdad? El antiguo yokai de clase mundial suspiró sobre el hombro de Ikigaya. Lo pasé muy mal. Un momento de descuido y lo pierdo todo. Tonto. ¿Quién te dijo que te dedicaras a construir un imperio en lugar de centrarte en la adoración? La espetó Ikigaya con crueldad. ¿Acaso no lo sabías? Para los humanos, cualquier intento de la autoridad divina de interferir en los asuntos seculares siempre ha estado teñido de sangre. ¿Pero acaso los reyes Raksasa a lo largo de la historia no han gobernado tan bien como reyes en la tierra? Por eso mismo eres tan tonto. Que la gente te tema y te adore es algo completamente distinto a intentar hacerse con el poder político. Para los hombres, no tener poder ni un solo día es intolerable. Por el poder, estrangularán a sus propios hijos, asesinarán a sus hermanos, incluso aplaudirán mientras sus padres mueren delante de ellos. La mayoría de las élites humanas son así. Por muy feroz que sea un yokai, no se compara. Si intentas arrebatarles el poder, por supuesto que lucharán hasta la muerte, por muy fuerte que seas. Ikigaya pensaba que Tamamo no Mae había vivido todos esos años en vano. Desde tiempos ancestrales, pocos humanos de alto rango temían realmente a los dioses. Incluso cuando lo hacían, era solo con la condición de que esos dioses no compitieran por el poder. Los educados ofrecían culto. Los descorteses simplemente se autoproclamaban dioses. Los antiguos faraones egipcios hicieron precisamente eso. No ocurría lo mismo en Japón. El sintoísmo convirtió al emperador en un dios.
Esa divinidad fue lo que les permitió sobrevivir a las épocas más oscuras y convertirse en la dinastía real más antigua de la historia de la humanidad. Así que Tamamo no Mae se lo buscó. Apostó y lo perdió todo, hasta la ropa interior. Mientras charlaban durante todo el trayecto, Hikigaya finalmente divisó las afueras de la ciudad de Chiba.